Maestro, necesito. Saludo, hermano, donde quiera que te encuentres. En el día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón una palabra para traértela a ti. Yo no sé qué dificultades estás enfrentando, pero en la vida de todos siempre hay adversidades. La palabra que tengo hoy para ti tiene que ver con la forma, tiene que ver con el método, los secretos, los 4 secretos que utilizamos para afrontar esas dificultades. Y la palabra de hoy lleva por nombre: derrota a tu Goliat. Quizás en la Biblia una de las historias más conocidas es la historia de David y Goliat. Quizás la más conocida es la del Arca de Noé. Una de las más conocidas también es la de David y Goliat. De hecho, David y Goliat es una metáfora que se utiliza en todo el mundo para referirse a las batallas desiguales, las batallas asimétricas, donde David representa al débil e inteligente y Goliat al fuerte. Esta historia está ampliamente relatada en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, Antiguo Testamento. Allí, se expresa cómo los filisteos vinieron a dar batalla al pueblo de Israel y acamparon 40 días alrededor. Qué casualidad, 40, o sea, una cuarentena, no por una pandemia, sino porque estaban sitiados, estaban rodeados por el ejército de los filisteos, y ahí estaban los israelitas tratando de dar batalla, pero tenían un problema. Entre los filisteos había aparecido una persona que medía 3 metros de alto. Era un gigante. Este gigante, de nombre Goliat, que era un gran guerrero. Imagínate cuánto puede, quién puede luchar con una persona así. Y él amedrentaba a los israelitas, se acercaba y les decía: no es necesario que combata todo el ejército. Envíenme al mejor guerrero de ustedes, y si él me vence, pues nosotros nos entregamos a ustedes. Pero si yo lo derroto, ustedes van a ser nuestros esclavos. Por supuesto, todos los soldados israelitas, cuando veían a ese mole, ese monstruo, era un titán, con un casco, que su puro casco era pesadísimo, una lanza gigantesca. Bueno, imagínense ustedes una persona de 3 metros de altura, o sea, colosal. Bueno, todos estos soldados lo veían y vivían despavoridos, y ahí estaba el rey Saúl con esta gente, viendo ver cómo hacía, resistiendo, pero realmente estaban desesperanzados. El tema es que había un chico que no estaba en el ejército de los israelitas, se llamaba David. Él era un hijo de 8 hermanos, y como él tenía 3 hermanos que estaban en el frente de batalla, pero como él era uno de los menores, él se tuvo que quedar a cargo de las ovejas que tenía su padre. Su padre ya era un anciano, y como no podía cuidar su oveja, el muchacho tuvo que quedarse cuidándolos. Además era un muchacho, eso. Entonces, un buen día su padre le dice que vaya a llevar unas provisiones, una comida, a sus hermanos que están en el frente de batalla, averiguar cómo les estaba yendo, saber si estaban bien. David dejó sus ovejas al cuidado de otra persona y fue a llevar las provisiones. En eso llega y se encuentra que estaba nuevamente Goliat atemorizando a la gente, y ante eso Saúl no se le ocurrió más que ofrecer una recompensa, a ver si desde algún premio o retribución podía lograr sacar el valor de su ejército, que estaba completamente atemorizado, y había ofrecido una fortuna, un tesoro, y además incluso dar a su hija en matrimonio al que derrotara a Goliat. Pero esto no era suficiente. Hasta el más pintado, cuando venía y veía a Goliat, se echaba para atrás. Entonces, cuando David oyó esto, se acercó hasta el frente de batalla, dejó las provisiones que trajo ahí con una persona: mire, esto es por mis hermanos, si los ves por ahí le entregas esto. Y se fue a averiguar y preguntó si es verdad lo que habían ofrecido y todo eso. Entonces, dicho todo esto aquí, anecdóticamente como se lo estoy contando, aunque históricamente sucedió, y esto es fidedigno, hay 4 enseñanzas que nosotros podemos encontrar, sea cual sea tu dificultad. Como te lo digo hoy mismo, yo no sé si la dificultad que tú enfrentas tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con que no puedes salir porque estamos en cuarentena y en consecuencia no puedes producir. Entonces tu gigante, el gigante que te está atacando a ti, es económico, es financiero, es de producción, es de salud. No sé cuál es tu gigante, Dios sí lo sabe. Él sabe que estás luchando contra un gigante y me mandó
a darte estos 4 consejos. Y en lo número 1, consejo número 1 que vas a encontrar en el versículo 32. Y el versículo 32 del capítulo 17, libro de Samuel, primer libro de Samuel, dice: entonces David le dijo a Saúl, que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Lección que tenemos que sacar de allí es, número 1, hay que enfrentar al gigante. Ese es el punto de partida. En ese momento todos estaban angustiados, preocupados, atemorizados. Ninguno hacía nada. Era realmente aterrorizados. En eso David se determinó a enfrentar el obstáculo que tenía Israel. Cuando hay un problema, no resolvemos nada con mirarlo y llorar delante del problema. No le temas los obstáculos, enfréntalos. Goliat parecía muy fuerte, pero no resultó tan fuerte. Conoces la historia. Cuando enfrentamos los obstáculos, descubriremos que no son tan fuertes como creíamos. ¿Que hay obstáculos en tu vida? Sí, seguramente. ¿Que hay obstáculos en tu ministerio? Pregúntame, claro que los hay. ¿Que estás dispuesto a hacer algo? Esa es la pregunta que debes hacerte, o vas a seguir penando sin hacer nada. No permitas que el desaliento te domine o te invadan pensamientos negativos. Si eres capaz de enfrentar los obstáculos, Dios te tendrá en cuenta para cosas grandes. Hay que enfrentar al enemigo, hay que enfrentar al gigante y Dios te tendrá en cuenta para cosas grandes. Enseñanza número 2. No oír la voz de los incrédulos. Versículo 33 y 34. Saúl le dice a David: no creo que puedas pelear con él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero toda su juventud. Y David le respondió: sí, yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y yo lo libro de sus fauces. La gente negativa tiene la virtud de contagiar a otros. Siempre habrá personas que van a tratar de hacernos desistir de enfrentar los obstáculos. Tenemos que aprender a reconocer y a no oír los incrédulos. Reconoce los incrédulos y no los escuches. ¿Por qué? 1. El incrédulo conoce la palabra, pero la pone en tela de juicio. 2. El incrédulo siempre resalta las circunstancias. Y 3. El incrédulo es dominado por el temor, no por la fe. Ahora, nosotros que conocemos a Dios, que hemos visto su poder, que debemos confiar en su palabra, pues bueno, sabemos de lo que es posible. Saúl veía lo humano, David veía lo espiritual. Saúl solo veía lo que hace la lógica, David veía lo que hay en el poder de Dios, que Dios es todopoderoso, omnipotente. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible. David veía a Goliat como un incircunciso vulnerable. O sea, siempre va a haber gente diciendo: esa meta que te has planteado es una locura, no creo que tu familia se salve. No escuches por alto a esas personas que no creen en el poder de Dios, que no conocen la gracia. No escuches a los que no tienen frutos. Escucha a quienes tienen la certeza de lo que esperan. Hay personas que solo saben hablar. Y Saúl era de eso. Saúl de hecho ya había sido desechado por Dios. Cuando alguien venga con el espíritu de Saúl, no le hagas caso. Entonces, enseñanza número 2, no oír a los incrédulos. Tercera enseñanza, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 34 al 36, es confiar en Dios. Sencillo. Ustedes me van a decir que esta enseñanza es muy obvia, pero bueno, David le dijo a Saúl: si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso para mí es como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Entonces, sencillo, confiar en Dios. Para enfrentar los obstáculos hay que confiar en Dios. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, bueno, Cristo nos permite enfrentar cualquier situación. Cristo nos permite hallar las soluciones.
David había enfrentado a las fieras porque sabía que Dios iba con él. Y esa misma fe ahora es la que usaba para ir a enfrentar a Goliat. En tu fe, Dios hará que la mano omnipotente se mueva a tu favor. David no tenía ninguna duda de que Dios lo respaldaría en lo que iba a hacer. Su experiencia y los testimonios de la obra de Dios a su favor lo hacían fuerte aún sin dudar de lo que era capaz. Dios quiere darte una salida a tus problemas. Dios quiere que el problema lo veas pequeño y a Él lo veas grande. Esto es lo que hace la fe. Algunas personas se preguntan por qué Dios permite que sucedan algunas cosas. Pues bueno, sencillo. En su infinita misericordia, Dios permite que sucedan esas cosas porque Él quiere que entiendas que Él es más grande que cualquier problema y que ese problemón que tú ves enorme es pequeñito delante del poder de Dios. En la medida que tú lo veas así, que veas el problema como pequeño y veas a Dios grande, tus problemas estarán en problemas. El que tiene problemas es tu problema, no tú, chico. Entonces, tercera enseñanza, confiar en Dios. Cuarta enseñanza de la historia de David y Goliat. Cuarta enseñanza, confiar en uno mismo y en los recursos que Dios nos dio. En el versículo 38 al 40 de la historia que estamos viendo, capítulo 17 del primer libro de Samuel, Saúl, viendo que el muchacho estaba dispuesto a hacerlo, le entregó sus propios elementos de protección, elementos de combate, le entregó, dice, su propia ropa, pero le puso un casco de bronce sobre la cabeza, lo cubrió con una coraza, le dio la espada, David se colocó la espada en el cinto y hizo el intento de caminar, y pues nunca había portado un equipo así, él no era un soldado, como tú lo ves, él era un pastor, y no pudo caminar. Entonces le dijo a Saúl: no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado, y desechó los arreos militares, esas cosas, y tomando su bastón de pastor, el cayado, escogió del río 5 piedras y las puso en su morral. Luego tomó su honda, es decir, su china, su fonda, como le decimos aquí, y se fue al encuentro del filisteo. El resto de la historia ya tú la conoces. Entonces, pero David, más que unas piedras, era fe en Dios, fe en que él podía vencer al filisteo. Dios espera que creamos que Él nos va a usar. Hay gente que cree en Dios, pero cree que Dios va a hacer cosas grandes con otras personas y no con ellos mismos. Entonces, Dios no es tan solo que tú creas en Dios, sino que creas que Dios te va a usar para cosas grandes. Dios espera que creamos que Él nos va a usar. Hay personas que creen en eso, pues que Dios va a hacer cosas grandes, pero falta que crean que lo va a hacer a través de ellos. ¿Quién enfrentará tus obstáculos sino tú mismo? ¿Vas a llamar a otro? No, David se tomó a pecho el problema de Goliat y lo hizo propio. Él estaba identificado con su nación, con el pueblo de Israel, y cuando su pueblo estuvo en problemas no huyó. No dijo: me voy para Colombia, me voy para Ecuador, para Perú, para Chile, yo tengo visa americana, me voy para Estados Unidos porque ya la cosa está más fácil. No, David se quedó en Israel enfrentando a Goliat. Él sabía que podía enfrentar esa situación, y la fe en uno mismo y en lo que Dios nos ha dado es sumamente importante. Entonces, la cuarta lección, la cuarta enseñanza del día de hoy es confiar en uno mismo y en los recursos que Dios nos dio. Eso es lo más importante, la fe en uno mismo y en lo que Dios nos ha dado. Bueno, como te dije, tú conoces el fin de la historia. David se acercó al filisteo, a Goliat, quien lo miró con desprecio, se burló de él, pero David, con una certera piedra en el centro de la cabeza de Goliat, lo tiró al piso. Y le dice en el versículo 45 y 47, David le habla empoderado, porque David le creía a Dios y creía que iba a hacer cosas grandes con él, sabía que Dios le iba a dar la victoria, y David le dice unas cosas que son realmente poderosas. Él declara palabra como te invito a ti que la declares en el día de hoy. Le dice David a Goliat: tú vienes contra mí armado, espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y además de eso le dice:
toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlo. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Entonces recuerda esto, la victoria es del Señor. Solo queda que tú decidas salir a enfrentar a tu Goliat. Recuerda estas 4 enseñanzas, ¿no? Te repito, no conozco los problemas que tú tienes, pero Dios sí sabe, está tratando contigo, está tratando con tu corazón y me ha usado para traerte esta palabra, porque estoy seguro que estas 4 enseñanzas son como las 4 piedras que debes recoger del río para salir a enfrentar a tu Goliat. Dicho esto, solo me resta pedirle al Señor que añada mucha bendición a tus vidas y nos vemos en la próxima, hermano.